El 17 de marzo de 2024, la policía llegó a Greenbrier Terrace y encontró a una mujer tendida junto a su coche, aún encendido con el bolso en la mano, como si nunca hubiera visto venir el peligro. Su nombre era Camille Renee Foster. 31 años, recién casada, recién viuda y ahora muerta. 3 días. Eso fue todo lo que hizo falta para que su boda, su duelo y sus secretos chocaran entre sí. Para entender por qué Camille murió en ese estacionamiento, hay que entender la vida que estaba equilibrando el esposo mayor, que la necesitaba el hombre más joven al que no podía dejar ir, y las decisiones que la arrastraron a una tragedia que jamás imaginó. Esta es la historia de cómo todo se desmoronó. Gracias a todos nuestros espectadores y suscriptores por su apoyo. Quédense con nosotros para recibir actualizaciones diarias sobre las historias de crímenes reales más impactantes. No olviden suscribirse. Esto es lo que los investigadores sabían en las primeras 6 horas tras descubrir el cuerpo de Camille Foster. La había asesinado alguien que ella conocía. No había habido robo. En su bolso había más de $400 en efectivo y tarjetas de crédito que nadie tocó. No hubo agresión sexual, ningún signo de ataque al azar. El mero volumen de los disparos, 169 balas, sugería algo profundamente personal. No fue un crimen de oportunidad. Fue la rabia hecha carne. Pero esto es lo que los investigadores no entendían. ¿Por qué una mujer que acababa de enterrar a su esposo, un hombre adinerado que le había dejado todo, conduciría sola por la noche hasta un complejo de apartamentos deteriorado en el lado este de la ciudad? ¿Qué podía ser tan urgente que no pudiera esperar hasta la mañana? ¿Quién podía ser tan importante como para que ella arriesgara su seguridad, su reputación, su recién heredada fortuna solo por verlo? Las respuestas a esas preguntas sacarían a la luz una red de secretos que se remontaba a años atrás. Un triángulo amoroso construido sobre mentiras. Un matrimonio construido sobre la necesidad mutua, más que sobre el amor mutuo. Y un hombre más joven que creía que podía quitarle todo a todos sin enfrentar jamás las consecuencias. ¿Qué haría que tú salieras de tu casa 3 días después de perder a tu cónyuge? ¿Qué te haría conducir en la noche sabiendo en algún nivel, en algún rincón de tu mente, que quizá no regresarías? Esas son las preguntas que atormentaron a los investigadores. Esas son las preguntas que te perseguirán mientras esta historia se despliega. Camille Foster no era una mujer imprudente. Era metódica. Era estratégica. Había construido un negocio exitoso mediante una planificación cuidadosa y un cálculo frío del riesgo. Cada decisión importante en su vida profesional había sido sopesada, analizada y ejecutada con precisión. No actuaba por impulso. No tomaba decisiones emocionales. Y sin embargo, en la noche del 17 de marzo de 2024, hizo exactamente eso. Subió a su coche. Condujo hasta una dirección que conocía muy bien, un apartamento que llevaba tiempo pagando, un apartamento donde el hombre al que amaba estaba pasando el tiempo con otra mujer. Caminó hasta esa puerta. Llamó. Exigió respuestas. Y murió por ello. La investigación que siguió revelaría que la vida de Camille se había dividido en compartimentos que ella creía que nunca se cruzarían. Estaba la Camille pública, la empresaria pulida que organizaba bodas para la élite de Charlotte, que publicaba frases inspiradoras en Instagram, que parecía tener su vida completamente bajo control. Estaba la Camille privada, la mujer que enviaba dinero a un hombre que rara vez le daba las gracias, que buscaba excusas para sus fracasos, que se convencía a sí misma de que su potencial valía más que su desempeño real. Y estaba la Camille oculta, la mujer que se casó con un empresario de 72 años, no porque lo amara, sino porque necesitaba lo que él podía ofrecerle. La mujer que dijo, sí acepto, mientras le escribía mensajes a otro hombre. La mujer que vio morir a su esposo de un infarto provocado por el descubrimiento de su traición, y que 3 días después fue a enfrentarse al hombre por el que lo había traicionado. Esas 3 versiones de Camille nunca se suponía que debían encontrarse. Debían existir en paralelo, sin cruzarse, sin entrar en conflicto. Pero en la noche del 17 de marzo, colisionaron y la colisión fue fatal. ¿Desde dónde estás viendo esto ahora mismo? Deja tu ubicación en los comentarios.
Esta historia ocurrió en Charlotte, Carolina del Norte. Pero las dinámicas en juego, los secretos, las traiciones, la necesidad desesperada de amor y seguridad son universales. Ocurren en todas partes. Le suceden a gente que conoces. Puede que te hayan sucedido a ti. Volvamos al principio. Conozcamos a Camille René Foster antes de que se convirtiera en un titular. Antes de que se convirtiera en una estadística, antes de que se convirtiera en una historia de advertencia susurrada entre mujeres que se preguntan cómo alguien tan inteligente pudo tomar decisiones tan devastadoras. Conozcámosla tal como era una chica de Durham, con sueños más grandes que sus circunstancias, decidida a construir una vida que hiciera sentir orgullosa a su madre. Para entender a Camille Foster, hay que entender de dónde venía y de qué estaba huyendo. Camille René Foster nació el 3 de agosto de 1992, en Durham, Carolina del Norte, la menor de 4 hijos, en un hogar sostenido por la determinación de su madre y la ausencia de su padre. La casa de los Foster en Holloway Street era pequeña, 3 habitaciones para 6 personas, y las paredes eran lo bastante delgadas como para que Camille pudiera oír cada discusión, cada llamada telefónica de madrugada, cada momento en que la voz de su madre se quebraba bajo el peso de sostenerlo todo ella sola. Su padre, Reginald Foster, era un camionero que pasaba más tiempo en la carretera que en casa. Cuando estaba presente, estaba distante un hombre sentado frente al televisor con una cerveza en la mano, respondiendo a las preguntas con gruñidos y medias respuestas. Cuando estaba ausente, que era la mayoría del tiempo, su silencio se sentía como abandono. La madre de Camille, Denise, trabajaba turnos dobles en una fábrica textil solo para mantener las luces encendidas. Salía a trabajar antes del amanecer y regresaba después del anochecer. Y entre esos momentos, Camille y sus hermanos aprendían a criarse solos. Cuando Camille tenía 12 años, ya había aprendido 2 lecciones que moldearían cada decisión que tomaría en su vida. Primera, los hombres se van. Hacen promesas que no cumplen. Dicen que estarán ahí y luego no lo están. Toman lo que necesitan y siguen adelante dejando a las mujeres a cargo de recoger los restos de lo que dejan atrás. Segunda, el dinero es lo único que permanece. El dinero no te abandona. El dinero no miente. El dinero no promete llamar y luego lo olvida. Si tienes suficiente dinero, nunca tendrás que depender de alguien que pueda decepcionarte. Estas lecciones no fueron enseñadas explícitamente. Se absorbieron mediante la observación a través de los largos silencios en los que Denise miraba las facturas sin pagar, a través de las discusiones sobre dinero que resonaban entre las paredes delgadas, a través de aquella Navidad en la que no hubo regalos porque Reginald había gastado su sueldo en algún lugar entre Memphis y Montgomery. Camille decidió en algún lugar profundo de su infancia que nunca sería como su madre. Nunca dependería de un hombre para sobrevivir. Nunca esperaría junto a una ventana a alguien que no vendría. Construiría su propia seguridad ladrillo a ladrillo, dólar a dólar, hasta que nadie pudiera dejarla sin nada. Sus compañeros de la escuela secundaria James B. Dudley High recordaban a Camille como una joven motivada, enfocada y ferozmente independiente. No era la chica más ruidosa del salón, pero siempre era la que tenía un plan. Mientras otros adolescentes soñaban con vestidos de graduación y fiestas universitarias, Camille soñaba con contratos, tarjetas de presentación y oficinas en esquinas de cristal. Llevaba un cuaderno donde no escribía dramas adolescentes, sino una lista de metas con fechas límite. Graduarse con honores, obtener una beca, iniciar un negocio a los 25, ser propietaria de una casa a los 30. Cumplió todas las metas excepto la última. A los 30 no tenía casa propia. Pagaba el alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en South End, invirtiendo cada dólar extra en un negocio que siempre estaba a un mal trimestre de colapsar. Pero eso es adelantar la historia. Camille se graduó de James B. Dudley High en 2010, con honores y una beca para North Carolina A&T State University, donde estudió administración de empresas con una especialización en mercadotecnia. Fue la primera persona de su familia inmediata en asistir a una universidad de 4 años,
y tomó su educación con una seriedad que a veces la alejaba de sus compañeros. Mientras otros estudiantes iban a fiestas, Camille iba a la biblioteca. Mientras otros dormían hasta tarde los fines de semana, ella se despertaba temprano para estudiar. No tenía tiempo para distracciones. Tenía un plan. Sus profesores la recordaban como excepcional, no porque fuera la estudiante más brillante del grupo, sino porque era la más determinada. Hacía preguntas que demostraban que estaba pensando 3 pasos más adelante que la clase. Tomaba pasantías que otros alumnos consideraban indignas de su nivel. Trabajaba sin descanso coleccionando tarjetas de presentación y conexiones de LinkedIn como si fueran moneda. Tras graduarse en 2014, Camille no esperó a que la oportunidad la encontrara. La creó. Tomó un trabajo como coordinadora de eventos en una firma de marketing mediana, aprendiendo la industria desde adentro. Estudió cómo se planificaban los eventos, cómo se gestionaban los proveedores, cómo se satisfacía y retenía a los clientes. Tomó notas de todo qué funcionaba, qué fallaba y por qué. 2 años después, con solo 24 años, renunció a su empleo y fundó Foster Premier Events, una empresa de planificación de eventos de lujo, dirigida a la creciente clase profesional negra de Charlotte. Su propuesta era simple y directa. Has trabajado duro para llegar hasta aquí. Tus celebraciones deben reflejarlo. Entendía a su mercado objetivo porque ella era parte de ese mercado. Jóvenes profesionales negros que habían escalado peldaño tras peldaño con sacrificio y determinación, que querían celebrar sus logros con estilo y que estaban cansados de conformarse con lugares genéricos y banquetes sin inspiración. En 2 años organizó bodas para políticos locales, ejecutivos corporativos e influencers de redes sociales. Su cuenta de Instagram superó los 50,000 seguidores. Su reputación era impecable. Cuando la élite negra de Charlotte necesitaba una organizadora de eventos, el nombre de Camille Foster estaba al tope de la lista. Pero detrás de la marca pulida había una mujer estirada al límite. Camille había asumido una deuda considerable para financiar su expansión. Tenía empleados que pagar 3 trabajadores a tiempo completo y una rotación continua de contratistas. Tenía proveedores que satisfacer, clientes que impresionar, y un sueño que siempre parecía estar un poco más lejos de su alcance. Lo que Camille necesitaba no eran solo clientes. Necesitaba un punto de inflexión. Un contrato tan grande y tan prestigioso, que cimentara para siempre su lugar en los círculos de élite de Charlotte. Necesitaba acceso a los eventos corporativos, a las galas, a las celebraciones que podían generar 6 cifras en una sola noche. Necesitaba a alguien que pudiera abrir las puertas que siempre habían estado cerradas para ella. Y en el verano de 2022, creyó haber encontrado al hombre que podía darle ese acceso. Pero antes lo conocería a él, alguien más joven, más encantador, alguien que se convertiría en el centro gravitacional de sus peores decisiones. Su nombre era Jalen Memphis Cole, y sería la razón por la que ella moriría. Si todavía estás aquí en este punto, deja un comentario que diga, aún estoy aquí. Hazme saber que sigues leyendo porque esta historia está a punto de volverse mucho más oscura. La mujer que acabas de conocer, ambiciosa, decidida, estratégica, está a punto de tomar decisiones que destruirán todo lo que construyó. Y necesitas entender por qué. Necesitas entender que Camille Foster no era estúpida, no era ingenua, no era una mujer que ignorara las señales de alarma ni que actuara por impulso. Era una mujer que, como tantos de nosotros, quería ser amada. Y ese deseo, ese anhelo humano, universal y desesperado, la hizo vulnerable a la única persona que la explotaría por completo. Quédate conmigo. La siguiente parte de esta historia es donde todo comienza a desmoronarse. Su nombre era Jalen Memphis Cole. Tenía 27 años cuando conoció a Camille Foster, y tenía una sonrisa que hacía que las mujeres olvidaran sus preguntas. Tenía una manera de hablar que hacía que todo sonara como una promesa, incluso cuando no prometía nada. Podía mirarte a los ojos y hacerte sentir que eras la única persona en la habitación. La única que importaba, la única que lo entendía de verdad. Era un don. Y como muchos dones, podía usarse para bien o para destruir.
Jalen creció en Fayetteville, Carolina del Norte, hijo único de una madre soltera llamada Patricia Cole, quien trabajaba como asistente de cuidados domiciliarios para pacientes ancianos. Patricia era una buena mujer trabajadora, fiel, devota de su hijo, en formas que a veces rozaban la adoración. Le decía a Jalen desde que pudo entender palabras que era especial, que estaba destinado a la grandeza, que el mundo le debía algo extraordinario. Su intención era buena. Quería construir su confianza para protegerlo de las dificultades que ella había enfrentado, para darle la seguridad en sí mismo que lo ayudara en los retos de la vida. Pero en algún punto el mensaje se distorsionó. Jalen no escuchó: puedes lograr grandes cosas. Escuchó: las grandes cosas deben llegar a ti sin esfuerzo. No escuchó: mereces amor y éxito. Escuchó: mereces amor y éxito simplemente por existir. Cuando era adolescente, Jalen ya había aprendido que su encanto podía conseguirle cosas por las que otros tenían que trabajar. Los profesores le daban prórrogas en tareas porque era tan educado, tan arrepentido, tan convincente, al explicar por qué no podía entregarlas a tiempo. Las chicas le daban atención porque sabía exactamente qué decir para hacerlas sentir especiales. Los amigos le daban dinero, transporte, favores porque él pedía de una manera que hacía que negarse pareciera cruel. Era lo suficientemente inteligente para obtener una beca parcial en Fayetteville State University, pero no lo suficientemente disciplinado para mantenerla. Abandonó la universidad después de su segundo año, alegando razones personales que nunca detalló. La verdad era más simple y menos simpática: dejó de ir a clases, porque ir a clases era difícil, y Jalen nunca había aprendido a hacer cosas difíciles. Después de dejar los estudios, comenzó a flotar. Se movió de un empleo a otro: ventas minoristas, comida rápida, un breve trabajo en un call center, que terminó cuando dejó de presentarse. Pasó de apartamento en apartamento, siempre un paso por delante de las notificaciones de desalojo. Pasó de relación en relación, siempre encontrando a una mujer dispuesta a mantenerlo, mientras él descubría su próximo paso. Para 2021, Jalen había pasado por media docena de apartamentos en 3 ciudades diferentes, siempre huyendo de caseros que exigían la renta atrasada. También debía manutención infantil por una hija llamada Aliyah, nacida de una mujer llamada Sherais, con quien había salido brevemente en 2018. Veía a Aliyah rara vez, 1 o 2 veces al año, usualmente en su cumpleaños, con un regalo comprado con el dinero de otra persona. Quienes conocían a Jalen lo describían como magnético, pero poco confiable. Tenía el don de hacer que las personas se sintieran especiales, vistas, comprendidas, valoradas, pero solo mientras eso les sirviera. Se movía por las relaciones como otros se mueven por trabajo, siempre buscando la próxima oportunidad, sin quedarse el tiempo suficiente para construir algo real. Coleccionaba personas como otros coleccionan objetos, las mantenía cerca mientras eran útiles, y las descartaba cuando dejaban de serlo. No era malvado en el sentido clásico. No se despertaba planeando herir a alguien. Simplemente no pensaba en el dolor ajeno. Los sentimientos de los demás eran abstracciones para él, conceptos que entendía intelectualmente, pero no sentía de forma visceral. Cuando una mujer lloraba porque él la había decepcionado, él sentía fastidio, no culpa. Cuando alguien lo confrontaba por sus promesas incumplidas, él se sentía atacado, no avergonzado. Este es el hombre del que Camille Foster se enamoró. Este es el hombre al que terminaría entregando más de $90,000. Este es el hombre que al final dispararía 169 balas contra su cuerpo, porque ella tuvo la osadía de preguntarle por qué ya no la quería. Camila y Jalen se conocieron en un evento de networking en Uptown Charlotte, en octubre de 2021. Ella estaba allí para promocionar Foster Premier Events, entregando tarjetas de presentación y estableciendo conexiones que pudieran convertirse en contratos. Él estaba allí porque las bebidas eran gratis, y la sala estaba llena de personas exitosas a las que quizás podría encantar para obtener algo. Según amigos que presenciaron su primera conversación, Jalen se acercó a Camille con una confianza que bordeaba la audacia. Caminó hacia ella como si la conociera desde hacía años, elogió su vestido y le preguntó a qué se dedicaba.
Cuando ella le contó sobre su negocio de organización de eventos, sus ojos se iluminaron con lo que parecía ser un interés genuino. Él le dijo que también era emprendedor, que estaba trabajando en una startup tecnológica, que iba a revolucionar la manera en que las personas se conectaban en eventos profesionales. Fue vago con los detalles. El concepto aún estaba en desarrollo. El financiamiento estaba por concretarse. El lanzamiento siempre estaba a solo unos meses. Nunca especificó qué hacía realmente la startup. Y Camille, quizá encantada por su confianza, quizá distraída por su atención, nunca preguntó. Aquí es donde debes entender algo sobre Camille Foster. En octubre de 2021 estaba exhausta. Había pasado 5 años construyendo un negocio completamente sola, cargando cada peso, tomando cada decisión sin un compañero que ayudara a sostenerla. No tenía relación romántica. Su familia, aunque en teoría la apoyaba, no estaba lo suficientemente cerca para ofrecerle consuelo diario. Tenía conocidos y colegas, pero pocos amigos verdaderos. Su ritmo de trabajo dejaba poco espacio para conexiones profundas. Y allí estaba este hombre atractivo, atento, que parecía genuinamente interesado en ella. No en su empresa, no en sus contactos, no en lo que podía hacer por él profesionalmente. En ella, la mujer detrás de las tarjetas de presentación, detrás de los posts pulidos de Instagram, detrás del rostro profesional perfectamente construido. Para una mujer que había pasado toda su vida siendo valorada por lo que podía proporcionar su ética laboral, sus logros, su capacidad para resolver problemas y cumplir resultados, ser deseada por quien era y no por lo que hacía, se sintió como oxígeno después de ahogarse. Le dio su número. Él la llamó al día siguiente. Cenaron ese mismo fin de semana. En menos de un mes eran inseparables. ¿Alguna vez conociste a alguien que decía exactamente lo que necesitabas oír justo en el momento preciso? Alguien que parecía entenderte en un nivel casi sobrenatural. ¿Alguna vez te detuviste a pensar cómo sabía exactamente qué decir? ¿Alguna vez consideraste que quizás, solo quizás ya había dicho esas mismas palabras a muchas otras personas antes que tú? Camille no lo pensó. No lo consideró. Camille cayó. En cuestión de semanas, ella presentaba a Jalen ante sus amigas como su pareja. Él, en cambio, la presentaba ante los suyos como alguien con quien estaba saliendo. La diferencia de lenguaje era significativa. Ella lo reclamaba, él mantenía sus opciones abiertas. Pero Camille no lo notó, o decidió no verlo. Para diciembre de 2021, ella ya estaba pagando su renta. Él le explicó con esa sonrisa encantadora y llena de disculpas que su startup estaba pasando por un bache. Inversionistas se habían retirado en el último momento. Solo necesitaba unos meses para recuperarse. Ella podía permitírselo. ¿No sería temporal? Para febrero de 2022, ella lo había añadido a su seguro del coche. El suyo había sido embargado. Otro contratiempo temporal. Otra promesa de que pronto todo sería diferente. Ella le compró un Honda de segunda mano para que pudiera asistir a reuniones con posibles inversionistas. Reuniones que quizás nunca ocurrieron. Para abril, Camille estaba pagando su factura de teléfono, su comida y ocasionales inversiones en su startup perpetuamente indefinida. Pagó viajes a Miami, Atlanta y Nueva Orleans. Viajes que él describía como oportunidades de networking, pero que no generaron ningún resultado real. Le compró ropa de diseñador para que pudiera lucir como el emprendedor exitoso que pretendía ser. Le regaló un reloj Rolex para su cumpleaños, convencida de que un día él sería el tipo de hombre que mereciera llevarlo. Los registros bancarios demostrarían más tarde que entre noviembre de 2021 y marzo de 2024, Camille Foster transfirió más de $93,000 a cuentas asociadas a Jalen Memphis Cole. $93,000. Más de lo que muchas personas ganan en 2 años de trabajo a tiempo completo. El pago inicial de una casa. Una matrícula completa de posgrado. Dinero que podría haber asegurado para siempre el futuro financiero de Camille. Lo entregó pieza por pieza, transferencia por transferencia, a un hombre que jamás ofreció devolver un centavo. Cuando sus amigas le preguntaban con cuidado, con suavidad, sin querer ofender sobre ese desequilibrio financiero, Camille tenía siempre la misma respuesta.
Está pasando por una transición. Cuando su negocio despegue, él me cuidará. Tiene tanto potencial. Ustedes no ven lo que yo veo. Su negocio nunca despegó. Él nunca la cuidó. Y el potencial que ella veía era un espejismo. Una historia que él contaba para mantener el dinero fluyendo. Una actuación perfeccionada tras años de práctica. Pero Camille creía necesitaba creer porque si Jalen no era el hombre que ella imaginaba. ¿Qué significaba eso para ella? ¿Qué significaba haber entregado tanto a alguien que merecía tan poco? La alternativa a admitir que había sido engañada, que había desperdiciado años y casi $100 en un hombre que la veía como un cajero automático humano, era demasiado dolorosa. Así que siguió creyendo. Siguió pagando. Siguió esperando que mañana fuera diferente, que el próximo mes él cambiara, que eventualmente su inversión se transformara en un compañero que la amara tanto, como ella lo amaba a él. Seguía creyendo el día que murió. Mientras Camille se hundía cada vez más en su relación con Jalen, otro hombre la observaba desde el otro lado de un salón abarrotado. Harold Winston Peyton Hall, para quienes lo conocían, tenía 72 años cuando vio por primera vez a Camille en la gala anual del Quail Hollow Club en julio de 2022. Estaba de pie cerca del bar sosteniendo un vaso de bourbon, que realmente no quería, preguntándose por qué había ido a un evento que ya no disfrutaba cuando ella pasó frente a él con un vestido rojo que parecía capturar toda la luz de la sala. Él no se acercó a ella esa noche. Se dijo a sí mismo que era demasiado mayor, demasiado cansado, demasiado consciente de la distancia entre lo que había sido y lo que se había convertido. Pero la observó moverse por la sala, dar la mano, intercambiar tarjetas de presentación, reírse de chistes con una calidez que parecía genuina y no ensayada. La observó y sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Hal Peyton era un hombre que había pasado su vida construyendo cosas. Nacido en 1952 en Greensboro, Carolina del Norte, era nieto de aparceros e hijo de un pastor que predicaba cada domingo en la iglesia Mount Zion Baptist. Su padre le enseñó que el éxito se ganaba con trabajo, integridad y fe. Su madre le enseñó que la educación era el camino para salir de la pobreza. Juntos, sacrificaron todo para darle a su hijo oportunidades que ellos nunca tuvieron. Hal trabajó para costear sus estudios en North Carolina Central University, de donde se graduó en 1974 con un título en finanzas. Obtuvo un MBA en Howard University en 1978. Uno de los pocos estudiantes negros en su programa, regresó a Carolina del Norte decidido a construir algo que perdurara, algo que demostrara que un hombre negro de Greensboro podía competir con cualquiera en cualquier lugar y en cualquier esfera. Fundó Peyton Properties en 1985, con un solo edificio comercial en el centro de Charlotte. Para 2020, la empresa poseía y administraba más de 40 propiedades en todo el sureste, edificios de oficinas, centros comerciales, desarrollos mixtos. Era una de las firmas de bienes raíces comerciales de propiedad negra más grandes de la región. Y Hal la había construido desde cero a lo largo de décadas de jornadas de 18 horas, inversiones prudentes, y relaciones cultivadas en almuerzos, juegos de golf, y acuerdos sellados con apretones de manos. Por todas las medidas externas, Hal había logrado todo lo que un hombre podría desear. Tenía riqueza, tenía respeto, tenía un legado que viviría más allá de él. Pero en 2018 su mundo se derrumbó. Su primera esposa, Lorraine, solicitó el divorcio tras 41 años de matrimonio. Los documentos judiciales mencionaban diferencias irreconciliables, ese lenguaje legal que cubre una multitud de dolores privados. Pero la verdad era más personal, más dolorosa, más difícil de admitir para Hal. En 2016, Hal había sido diagnosticado con una condición médica que afectaba su desempeño íntimo. Era común en hombres de su edad, tratable con medicación y paciencia. Pero Hal era demasiado orgulloso para buscar tratamiento, demasiado avergonzado para hablarlo con su esposa, demasiado terco para reconocer que su silencio estaba destruyendo poco a poco su matrimonio. Lorraine intentó hablar con él.
Sugirió médicos terapeutas soluciones que podrían ayudar. Cada vez Hal cerraba la conversación. No quería admitir debilidad. No quería aceptar que su cuerpo lo traicionaba. Se refugió en el trabajo, pasando más horas en la oficina, evitando el dormitorio donde su insuficiencia se sentía más intensa. Lorraine no se marchó porque dejara de amarlo. Se marchó porque él dejó de permitirle entrar. Tras 41 años de matrimonio, se encontró casada con un extraño, un hombre, que no quería hablarle, no quería tocarla, no quería admitir que algo estaba mal. La soledad se volvió insoportable. Presentó el divorcio no por enojo, sino por desesperación. El divorcio devastó a Hal de una forma que sus competidores de negocios nunca habían logrado. Adelgazó. Dejó de asistir a Mount Zion Baptist, la iglesia donde su padre había predicado, donde él había sido bautizado, donde él y Lorraine se habían casado. Se retiró de los círculos sociales que habían definido su vida durante décadas, las salidas de golf, las galas de caridad, las cenas con la élite de Charlotte. Amigos que lo vieron durante ese periodo describieron a un hombre que parecía estar esperando la muerte, no buscándola activamente, pero tampoco luchando contra ella. Cumplía con las obligaciones de dirigir su empresa, pero ya no tenía corazón para ello. Había pasado su vida construyendo y ahora ya no tenía nada por lo cual construir. Y entonces vio a Camille Foster con un vestido rojo en el Quail Hollow Club. No se acercó a ella esa primera noche, pero preguntó por ella. Averiguó su nombre, su negocio. Que estaba soltera, que era exitosa, que era ambiciosa, cualidades que le recordaban a sí mismo cuando era joven. Un mes después, en otro evento benéfico se presentó. Cuando Hal vio a Camille, no vio a una organizadora de eventos de 31 años. Vio una posibilidad. Vio una segunda oportunidad para la vida que había destruido con orgullo y silencio. Vio a una mujer, cuya confianza y ambición le recordaban lo que él había sido antes de que la pérdida y el arrepentimiento lo vaciaran por dentro. Se presentó con la formalidad de su generación, un apretón de manos, una tarjeta de presentación, un cumplido sobre su trabajo, que demostraba que había hecho su tarea. Camille reconoció su nombre de inmediato: Piton Properties. Tenía contratos con algunos de los lugares más prestigiosos de la ciudad: el centro de convenciones, la sala sinfónica, las sedes corporativas donde se celebraban eventos de 6 cifras. Esas eran puertas que siempre habían estado cerradas para ella. Y aquí estaba el hombre que tenía las llaves. Para Hal, ese encuentro fue emocional. Aquí estaba una mujer hermosa y lograda que escuchaba sus historias sin mirar su teléfono, que se reía de sus chistes, sin condescendencia que lo hacía sentirse visible otra vez, después de años sintiéndose como un fantasma en su propia vida. Para Camille, ese encuentro fue estratégico. Aquí había un hombre con conexiones en todos los eventos corporativos importantes de Charlotte. Una sola colaboración con Piton Properties podía transformar su negocio de la noche a la mañana. Podía ser el gran avance que Camille había perseguido durante años. Es posible sentir dos cosas a la vez: cuidar sinceramente de alguien y al mismo tiempo necesitar lo que puede darte. ¿Dónde termina el afecto y dónde comienza el cálculo? No hay respuestas fáciles para esas preguntas. Y son preguntas que quizá Camille se hizo en los meses que siguieron. Mientras su relación con Hal se profundizaba y complicaba todo lo que ella creía saber sobre el amor y la ambición, Hal la cortejaba como los hombres de su generación. Entendían el romance con paciencia, con respeto, con una generosidad que nunca se sentía transaccional. Él enviaba flores a su oficina cada viernes, no arreglos extravagantes que gritaran riqueza, sino selecciones pensadas que demostraban que había aprendido sus colores favoritos, sus aromas preferidos. Le consiguió contratos para que su empresa atendiera eventos en los edificios más importantes de Piton Properties, presentándole ejecutivos inversionistas y líderes que podían cambiar su trayectoria para siempre. La llevó a cenas en restaurantes donde conseguir una reservación era casi imposible. La invitó a galas como su acompañante, ubicándola en mesas con personas que recordarían su nombre. Le ofreció consejos sobre su negocio con la sabiduría de alguien que había construido un imperio desde cero,
No consejos condescendientes, sino observaciones reales que demostraban que respetaba su inteligencia. Y en medio de toda esta alineación estratégica, Camille comenzó a sentir algo por él. No el amor apasionado y tormentoso que sentía por Jalen. No la desesperación ni la dependencia emocional que definían su otra relación, sino un sentimiento más suave, más tranquilo, más agradecido. Un tipo de afecto que quizás era más sostenible que la montaña rusa emocional a la que Jalen la tenía acostumbrada. Hal era amable. Hal era constante. Hal cumplía lo que prometía. Hal nunca le pedía dinero ni inventaba excusas por sus fracasos. Hal la hacía sentir valorada de una manera distinta a lo que Jalen ofrecía, menos emocionante quizá, pero más estable, más real. Pero aquí está la verdad que Camille nunca le dijo a Hal. La verdad que apenas podía admitir ante sí misma. Nunca terminó su relación con Jalen. Incluso mientras aceptaba las cenas, los regalos y las oportunidades profesionales que Hal le ofrecía, seguía pagando la renta de Jalen, contestando sus llamadas nocturnas creyendo todavía que él se convertiría algún día en el hombre que ella necesitaba. Estaba construyendo dos relaciones al mismo tiempo, y se convenció de que ninguno de los dos hombres lo descubriría. Camille se decía a sí misma que lo que hacía no era realmente engañar. Hal no era su novio. No oficialmente. Todavía no. Apenas se estaban conociendo, explorando posibilidades. No había compromiso, ni exclusividad, ni promesas rotas. Esos eran los relatos que se repetía. Esas eran las racionalizaciones que le permitían aceptar la generosidad de Hal mientras gastaba su propio dinero en Jalen. Esas eran las acrobacias mentales que le permitían dormir por la noche, convenciéndose de que no estaba haciendo nada malo. Pero en el fondo lo sabía. En el fondo comprendía que estaba traicionando la confianza de Hal antes incluso de que él se la entregara por completo. Y ese conocimiento, esa culpa que no podía suprimir del todo, la perseguiría hasta el día de su muerte. El 14 de diciembre de 2023, Harold Petton tomó una decisión que pondría en marcha la tragedia final. Decidió proponerle matrimonio. Había pensado en ello durante meses, dándole vueltas como a una piedra que no podía dejar de tocar. Tenía 72 años. Su salud ya no era la misma. Los médicos le habían advertido sobre su corazón, sobre su presión arterial, sobre el estrés acumulado de décadas construyendo un imperio. Sabía con la claridad que solo llega al final de una vida larga, que su tiempo era limitado. No quería pasar solo los años que le quedaban. Habló del tema con su pastor, el reverendo Marcus Williams, quien conocía a Hal desde niño. El reverendo le ofreció un apoyo cauteloso, recordándole que las diferencias de edad no eran extrañas en su comunidad, que lo importante era el respeto mutuo y los valores compartidos. Habló también con su abogado, quien fue considerablemente menos romántico. El abogado recomendó un acuerdo prenupcial, algo que protegiera los bienes de Hal y la herencia de sus hijos, mientras seguía garantizando un apoyo generoso para Camille. Hal aceptó no porque desconfiara de Camille, sino porque entendía que el amor y los negocios pertenecen a esferas distintas que requieren protecciones distintas. Habló finalmente con su hija mayor, Veronica Petton Hayes, una abogada de 47 años que había heredado la mente aguda de su padre y el escepticismo de su madre. Veronica tenía serias reservas. Había visto a su madre sufrir en los últimos años del matrimonio. Había visto a su padre volverse distante, un extraño para la familia. Y ahora, menos de 5 años después del divorcio, quería casarse con una mujer joven como para ser su nieta. Las preocupaciones de Verónica eran prácticas. ¿Qué buscaba realmente esa mujer? ¿Quería su dinero, sus contactos, su legado? ¿O realmente se preocupaba por él solo, que sabía ocultarlo mejor que otras? Hal escuchó las preocupaciones de su hija. Las entendía. Incluso estaba de acuerdo con algunas, pero ya había tomado su decisión. A los 72 años, Hal se había ganado el derecho de correr riesgos. Se había ganado el derecho de perseguir la felicidad, incluso si esa persecución terminaba en decepción. La noche del 24 de diciembre de 2023, durante una cena privada en el Palm Restaurant en Charlotte, Harold Winston Petton se arrodilló.
Sus articulaciones protestaron con cada movimiento. Sus manos temblaban al abrir la caja del anillo, pero su voz permaneció firme cuando le pidió a Camille, Renee Foster, que fuera su esposa. Ella dijo que sí. ¿Qué pasaba por la mente de Camille en ese momento? Nunca podremos saberlo con certeza. Su diario recuperado después de su muerte no contenía ninguna entrada de esa noche. Sus mensajes de texto a sus amigas expresaban emoción, gratitud, incredulidad, de que estuviera a punto de casarse con un hombre del nivel y éxito de Hal. Pero sus acciones en las semanas siguientes revelan a una mujer en guerra consigo misma. Aceptó la propuesta de Hal. Comenzó a planear la boda para el 14 de marzo de 2024, una fecha que Hal eligió porque era el cumpleaños de su difunta madre. Firmó un acuerdo prenupcial que le garantizaba una herencia significativa y participación en los contratos más lucrativos de Piton Properties. Posó para las fotos de compromiso con una sonrisa que convenció a todos, excepto quizá a ella misma. Pero también aumentó su apoyo financiero a Jalen. En enero de 2024 transfirió $5,000 adicionales a su cuenta el pago individual más grande que le había hecho. Le enviaba mensajes más frecuentemente, a veces decenas al día. Buscaba excusas para verlo acomodando encuentros en los huecos entre las pruebas de vestido y las visitas a los lugares del evento. Camille Foster no era una villana. Era una mujer atrapada entre dos versiones de sí misma, la profesional ambiciosa, que necesitaba la estabilidad y el acceso que Hal podía ofrecerle, y la mujer solitaria que anhelaba la pasión y la emoción que Jalen representaba. Ella creyó que podía tener ambas cosas. Creyó que podía manejar ambas relaciones indefinidamente, manteniéndolas separadas en secreto sin que jamás colisionaran. Estaba trágicamente equivocada. Cuando Jalen se enteró del compromiso de Camille, no por ella, no por una llamada, no por una conversación privada, sino por una conocida que vio el anuncio en Instagram, su reacción fue reveladora. No la confrontó. No expresó dolor ni traición. No preguntó por qué ella no se lo había dicho antes, por qué se casaría con otro hombre, mientras seguía pagando su renta, por qué tenía que enterarse por una publicación de alguien más. Simplemente se ajustó. En enero de 2024, pocas semanas después de enterarse del compromiso, Jalen comenzó a salir con otra mujer. Su nombre era Destiny Price. Tenía 24 años, estudiante de enfermería en Central Piedmont Community College, y vivía en el mismo complejo donde Jalen había residido gracias al dinero de Camille durante más de un año. A diferencia de Camille, Destiny no tenía un negocio que administrar, ni ambiciones que financiar, ni exigencias que plantear. Era accesible. Era sencilla. Era lo suficientemente joven como para impresionarse con el estilo de vida que el dinero de Camille le había proporcionado, la ropa elegante, el reloj, la apariencia de éxito que Jalen proyectaba sin haber logrado jamás nada real. Jalen no le contó nada a Camille sobre Destiny. Siguió aceptando su dinero. Siguió respondiendo a sus llamadas a veces cuando le convenía. Siguió haciendo promesas vagas sobre su futuro juntos, sobre lo que ocurriría cuando su matrimonio terminara, sobre cómo él siempre estaría allí para ella. Estaba jugando un juego en el que coleccionaba mujeres como recursos, manteniéndolas cerca mientras fueran útiles, desechándolas cuando algo mejor aparecía. Y estaba convencido, con la seguridad de alguien que jamás había enfrentado consecuencias, de que iba a ganar. No sabía que su juego terminaría con 169 balas y una cadena perpetua. No sabía que la mujer a quien estaba descartando no sería descartada en silencio. No sabía que Camille Foster, con todos sus defectos, errores y amores mal dirigidos, no se marcharía dócilmente. Ella lucharía, confrontaría, exigiría respuestas del hombre que había tomado todo y no había dado nada, y él la mataría por ello. El 14 de marzo de 2024 comenzó como cualquier día de boda. El clima era perfecto, una mañana de principios de primavera, con temperaturas en los bajos 60 grados. Y un cielo tan azul que parecía pintado. El lugar, una mansión histórica en Meyers Park, llamada The Fitzgerald House, había sido decorado según las especificaciones exactas de Camille: rosas blancas, importadas de Ecuador, telas de seda marfil en cada arco, candelabros de cristal que dispersaban la luz sobre los pisos de mármol,
Habían invitado a 300 huéspedes. Una orquesta de 12 músicos afinaba en el jardín donde sería la ceremonia. Los caterers preparaban un banquete de 5 tiempos diseñado por Camille, usando cada lección aprendida en 8 años de planear celebraciones para otros. Este era su día. Era la culminación de todo por lo que había trabajado. El momento en que Camille René Foster se convertiría en Camille René Peton, esposa de uno de los empresarios más respetados de Charlotte Socia, en un imperio que se extendía por todo el sureste. Ella llegó al lugar a las 9:00 AM, rodeada por su corte nupcial, su hermana mayor Denise Jr., 2 primas de Durham y su mejor amiga de la universidad, una mujer llamada Tamara, que conocía a Camille desde su primer año en North Carolina A&T. Las fotografías de esa mañana muestran a una mujer que parecía tranquila, serena, radiante, hermosa en una bata de seda blanca con la palabra bride bordada en la espalda con hilo dorado. Pero los registros de su teléfono cuentan otra historia. Entre las 7:00 AM y las 11:00 AM del día de su boda, Camille Foster intercambió 17 mensajes de texto con Jalen Memphis Cole. El contenido completo de esos mensajes nunca se recuperó. Jalen los eliminó de su teléfono pocas horas después de la muerte de Camille, pero fragmentos recuperados por analistas forenses desde copias de seguridad en la nube revelaron un patrón inquietante. A las 7:14 AM, mientras su maquilladora instalaba su equipo y sus damas de honor abrían champán, Camille envió un mensaje a Jalen. «Necesito saber que estás bien con esto». Su respuesta llegó 8 minutos después, a las 7:22 AM. «Haz lo que tengas que hacer». Camille respondió de inmediato. Eso no es una respuesta. Él no volvió a contestar durante más de una hora. Cuando finalmente lo hizo a las 8:31 AM, solo escribió 4 palabras. «Dije que lo hagas». La conversación continuó en fragmentos durante toda la mañana. Camille buscaba tranquilidad. Jalen no le ofrecía ninguna. Ella quería que él le dijera que su relación sobreviviría a su matrimonio, que nada cambiaría entre ellos, que los votos que estaba a punto de pronunciar ante otro hombre no significaban que lo estaba dejando atrás. Él no le dio nada, y aún así, ella siguió escribiéndole. Su último mensaje a Jalen antes de la ceremonia se envió a las 10:47 AM, poco más de 3 horas antes de que caminara hacia el altar. «Esto no cambia nada entre nosotros, lo prometo». Él nunca respondió. ¿Qué tendría que significar una persona para que tú le escribieras el día de tu boda? ¿Qué tipo de control tendría que ejercer sobre ti? ¿Qué clase de desesperación te obligaría a buscar consuelo en alguien que no es la persona con la que estás a punto de casarte? Son preguntas sin respuestas cómodas. Preguntas que nos obligan a enfrentar la complejidad del apego humano. La forma en que podemos amar a personas que no merecen nuestro amor. La forma en que nuestras decisiones pueden contradecir todo lo que decimos que queremos. Camille Foster quería seguridad. Quería éxito. Quería una asociación que elevara su negocio y consolidara su lugar entre los círculos de élite de Charlotte. Harold Peton podía darle todo eso. Era amable, generoso y verdaderamente devoto a ella de una forma en la que Jalen jamás había sido. Pero ella no estaba escribiéndole a Harold esa mañana. Estaba escribiéndole al hombre que le había quitado dinero durante años, que jamás había ofrecido devolver lo que en ese mismo momento estaba acostado en la cama con otra mujer mientras Camille le suplicaba atención. El corazón humano no sigue la lógica. No responde a hojas de cálculo ni a análisis de costo-beneficio. Quiere lo que quiere incluso cuando lo que quiere es veneno. A las 2 p.m., Camille René Foster caminó hacia el altar en dirección a Harold Winston Peton. La orquesta tocó el canon de Pachelbel. Los 300 invitados se pusieron de pie. Las cámaras captaron cada instante las lágrimas en los ojos de Hal al ver a su novia acercarse la sonrisa de Camille, que convenció a todos de que esta era una historia de amor para las edades. Hal llevaba un traje gris a medida confeccionado para la ocasión. Sus manos temblaron al tomar los dedos de Camille.
Su voz se quebró al comenzar sus votos, palabras que él mismo había escrito hablando de segundas oportunidades de bendiciones inesperadas y del valor necesario para amar otra vez después de la pérdida. Los votos de Camille fueron pulidos profesionales impecablemente entregados. Los había ensayado docenas de veces. Habló de asociación, de construir un futuro juntos, de gratitud, por encontrar amor en un momento inesperado. No habló de pasión. No habló de para siempre. No dijo la palabra amor hasta el final. Y cuando la dijo, algunos invitados observaron más tarde que su voz sonó ensayada y no sentida. Pero la mayoría no lo notó. La mayoría vio lo que quería ver: una mujer joven y hermosa, casándose con un hombre mayor distinguido, un cuento de hadas con un giro moderno, una historia que se contaría en cenas durante años. No sabían que la novia había estado enviando mensajes a otro hombre toda la mañana. No sabían que su teléfono silenciado, pero no olvidado, estaba escondido en el corpiño de su vestido, presionado contra su corazón, como un secreto que no podía soltar. No sabían que en menos de 12 horas, el novio estaría muerto. La recepción fue, según todos los relatos, una obra maestra de organización. Camille había diseñado cada detalle ella misma, usando 8 años de experiencia profesional, para crear una noche que sería recordada mucho después de que el último invitado se marchara. La hora del cóctel ofreció tragos personalizados con nombres de los músicos de jazz favoritos de Hal, el Miles Davis, una mezcla sofisticada de bourbon y amargos. El Coltrane, una creación ahumada con mezcal. El Billie Holiday, un cóctel floral de ginebra que terminó siendo la sorpresa de la noche. El pastel de bodas de 3 niveles tenía la forma del horizonte de Charlotte, cada edificio recreado en fondant con precisión arquitectónica. Un artista local de R&B, uno de los primeros clientes de Camille, ahora una celebridad regional, ofreció una presentación sorpresa que puso a los invitados de pie y bailando. Durante 3 horas todo fue perfecto. Hal irradiaba una felicidad que su hija Verónica no había visto en años. Camille se movía entre la multitud como una reina, recibiendo homenajes, cálida y serena, aceptando felicitaciones con la facilidad de alguien que había nacido para ese escenario. El fotógrafo capturó cientos de imágenes que más tarde aparecerían en las páginas sociales de Charlotte. Evidencia de una noche que parecía bendecida por el destino. Pero aproximadamente a las 7:30 p.m., algo cambió. Una invitada sentada cerca de la mesa nupcial, una asociada de negocios de Hal, llamada Dorothy Chen, declaró luego a los investigadores que vio a Camille alejarse de la mesa principal para tomar una llamada telefónica. Dorothy lo notó porque Camille había estado tan presente toda la noche, tan enfocada en sus invitados, que su salida repentina resultó desconcertante. Cuando Camille regresó aproximadamente 5 minutos después, su rostro había perdido todo el color. Sus manos temblaban. Le susurró algo a su dama de honor Tamara, algo que hizo que la expresión de Tamara cambiara de confusión a preocupación. Luego Camille se excusó nuevamente y desapareció hacia los baños. Estuvo ausente casi 15 minutos. Esa llamada provenía de un número asociado a Jalen Memphis Cole. Su duración 4 minutos y 12 segundos. ¿Qué se dijo durante esa llamada? Solo 2 personas lo sabían. Una estaría muerta en cuestión de horas. El otro declararía bajo juramento que no recordaba la conversación. Pero fuera lo que fuera que Jalen le dijo a Camille, en la noche de su boda, le rompió algo por dentro. Testigos afirmaron que se veía distraída el resto de la velada. Revisaba su teléfono constantemente, excusándose hacia el baño 3 veces más antes de que sirvieran la cena. Apenas tocó su plato el magret de pato que ella misma había seleccionado el asado, que había insistido en servir, pese a las preocupaciones del servicio de catering. Sonreía en los momentos apropiados, pero sus ojos parecían enfocados en algo lejano, algo que nadie más podía ver. Hal lo notó. Por supuesto que lo notó. Había pasado los últimos 18 meses aprendiendo los gestos de Camille, sus expresiones, los sutiles cambios en su ánimo que señalaban cuando algo estaba mal. Le preguntó en voz baja entre platos si todo estaba bien. Ella le dijo que sí, que estaba cansada, que se sentía abrumada por la emoción del día.
Hal le creyó. Quería creerle. En la noche de su boda, después de esperar tanto por una segunda oportunidad de felicidad, ¿qué más podía hacer a eso de las 9:45 p.m.? Cuando la noche comenzaba a concluir y los invitados empezaban a despedirse, Harold Winston Peyton tomó una decisión que le costaría la vida. Había visto a su recién casada revisar su teléfono demasiadas veces. La había visto alejarse una vez más. Había notado la tensión en sus hombros, la sonrisa forzada, la manera en que estaba presente en cuerpo, pero ausente en espíritu. Y cuando ella dejó su teléfono sobre la mesa mientras posaba para fotos con algunos de sus colegas, Hal hizo algo que jamás había hecho en ninguna relación, miró. Más tarde, cuando los investigadores preguntaron por qué lo hizo el socio de negocios de Hal, un hombre llamado Theodore Williams, que lo conocía desde hacía 30 años, especuló sobre lo que pudo haberlo llevado a ese momento de intrusión. Tal vez era la acumulación de pequeñas sospechas que Hal había ignorado durante meses. Tal vez era el instinto de un empresario que había construido su fortuna leyendo a la gente con precisión. Tal vez era simplemente la vulnerabilidad de un hombre que ya había sido herido antes y no podría sobrevivir a otra traición. Sea cual fuera la razón, Hal tomó el teléfono de Camille. La pantalla estaba desbloqueada. Ella había desactivado el código horas antes para permitir que el fotógrafo de la boda accediera fácilmente a su carrete. Y ahí en la barra de notificaciones estaba una vista previa del mensaje más reciente. Era de alguien llamado Jay. La vista previa decía: «Estaré aquí cuando termines de jugar a la esposa». Hal abrió la conversación. Deslizó, leyó. Lo que descubrió en esos mensajes lo destruyó. Mensajes tras mensajes durante meses. Declaraciones de afecto, planes para el futuro. Transacciones financieras, pagos por Venmo. Transferencias bancarias. Recibos de compras hechas para Jalen. Fotografías que no dejaban duda alguna sobre la naturaleza de la relación. Vio el mensaje que Camille había enviado esa misma mañana. «Esto no cambia nada entre nosotros, lo prometo». Vio la respuesta de Jalen enviada durante la recepción. «Más te vale. Tú sabes lo que tenemos». Vio $93,000 en transacciones. Vio 2 años de traición. Vio cómo todo lo que había creído sobre Camille, su devoción, su sinceridad, su amor, se derrumbaba a sus pies. Harold Winston Peyton había sobrevivido a 40 años de batallas empresariales. Había sobrevivido a un divorcio que casi lo mató. Había sobrevivido a la pérdida, a la decepción y a la lenta erosión de la edad. Pero no pudo sobrevivir a esto. Los recién casados llegaron a su suite en el Valentine Hotel aproximadamente a las 11:15 p.m. El hotel había preparado la habitación según las especificaciones de Camille, pétalos de rosa, sobre la cama champaña, en un cubo de plata, velas en cada superficie. Era el inicio que debía marcar su vida juntos. En cambio fue el final. Para las 11:30 p.m., Hal había confrontado a Camille con lo que había descubierto. No hubo testigos de esa conversación. No hubo grabaciones, ni cámaras, ni nadie que pudiera decir exactamente qué palabras se intercambiaron en esa suite. Pero el personal del hotel reportó haber escuchado voces elevadas desde el pasillo. No gritos, todavía no, pero sí ese tipo de urgencia tensa que ocurre cuando todo se está desmoronando al mismo tiempo. Solo podemos imaginar lo que se dijo. Solo podemos especular sobre las defensas que Camille pudo haber intentado, las explicaciones que pudo haber ofrecido, las promesas que quizá pronunció desesperadamente. Quizá ella intentó minimizar la relación. Él solo es un amigo. Esos mensajes no significan lo que crees. Estás malinterpretando todo. Quizá intentó cambiar las tornas. No tenías derecho a mirar mi teléfono. Esto es una invasión de mi privacidad. ¿Cómo te atreves a acusarme en nuestra noche de bodas? Quizá dijo la verdad. Llevo años viéndolo. Nunca lo dejé. No sé por qué. Lo siento. Fuera lo que fuera, no fue suficiente. Nunca podría haber sido suficiente. Harold Peyton había abierto su corazón por completo por primera vez desde su divorcio, y había descubierto que la mujer a la que amaba lo había estado engañando desde el principio.
Pero el dolor de Hal iba más allá de la traición. No se trataba solo de que Camille le hubiera mentido, se trataba de lo que sus mentiras revelaban sobre su propio juicio. Hal siempre se había enorgullecido de leer a las personas. Había construido un imperio basado en distinguir socios sinceros de impostores. Y aún así, había sido completamente engañado por una mujer que lo veía únicamente como un escalón en su ascenso. No solo estaba con el corazón roto, estaba humillado. Y para un hombre como Hal, orgulloso, exitoso, acostumbrado al respeto, la humillación era insoportable. A las 12:47 a.m. del 15 de marzo de 2024, menos de 11 horas después de decir, sí acepto Harold Winston Patton, se desplomó en el suelo de la suite de luna de miel. Camille llamó al 911 de inmediato. La grabación de esa llamada sería reproducida más tarde durante el juicio de Jalen, y quienes la escucharon describieron la voz de Camille como histérica, desesperada, genuinamente aterrada. Fuera lo que sentía por Hal, fuera la mezcla de afecto y conveniencia que definió su relación en ese momento, ella no quería que muriera. Realizó RCP, hasta que los brazos le ardieron, hasta que su vestido de novia quedó empapado de sudor, hasta que los paramédicos llegaron y tomaron el control. Subió a la ambulancia hacia el Charlotte Medical Center, aún con el vestido puesto, aún sosteniendo el ramo que se le había olvidado soltar. A la 1:34 a.m., un médico salió de la sala de emergencias para dar la noticia. Harold Winston Patton había sufrido un infarto masivo, un ataque cardíaco tan grave, que ninguna intervención podría haberlo salvado. Fue declarado muerto a la 1:34 a.m., menos de 12 horas después de prometer amar a Camille por el resto de su vida. El resto de su vida había durado 11 horas y 34 minutos. La causa oficial de muerte fue natural, un evento cardíaco consistente con su edad, su historial médico y el estrés significativo que había experimentado en las horas previas. Ningún tribunal jamás dictaminaría que Camille había asesinado a su esposo. Ningún fiscal la acusaría. Pero quienes conocían las circunstancias entendían la verdad. Hal murió de un corazón roto. Murió por traición. Murió porque la mujer que amaba lo destruyó con un secreto que no pudo ocultar más. Y Camille lo sabía también. En los meses y años que podrían haber seguido si hubiese vivido, habría cargado ese conocimiento como una piedra en el pecho. No lo mató con un arma, lo mató con la verdad. Pero no viviría lo suficiente para cargar con esa culpa. En exactamente 72 horas ella también estaría muerta. Cuando salió el sol el 15 de marzo de 2024, Camille Foster ya no era una novia, era una viuda. Y según el acuerdo prenupcial que había firmado, era también la única beneficiaria del patrimonio de Harold Patton, una fortuna estimada en más de $12 millones, incluyendo un 40% de participación en los activos más valiosos de Patton Properties. Desde fuera podría haber parecido que Camille había logrado todo lo que deseaba: seguridad, conexiones, riqueza suficiente para expandir Foster Premier Events hacia el imperio que siempre soñó. Se había casado con un hombre rico y ahora ese hombre rico estaba muerto, y todo lo que poseía le pertenecía. Pero Camille no estaba celebrando, no estaba planificando su siguiente movimiento empresarial. Estaba sentada en la sala de espera del hospital a las 3:00 a.m., todavía con su vestido de novia, viendo llegar a la familia de Hal y sabiendo que la culparían por su muerte. La hija de Hal, Verónica, fue la primera en llegar. Había recibido la llamada del hospital alrededor de la 1:15 a.m. y había manejado desde su casa en Dilworth a una velocidad que debería haberle costado un arresto. Cuando llegó, encontró a Camille, sola en la sala de espera, con el rímel corrido por las mejillas y el vestido manchado por los intentos de salvar la vida de Hal. Verónica no ofreció consuelo. No abrazó a su nueva madrastra. Se quedó en la entrada mirándola con ojos llenos únicamente de sospecha. Había estado en contra de ese matrimonio desde el principio. Había advertido a su padre que Camille era demasiado joven, demasiado ambiciosa, demasiado conveniente. Y ahora, menos de 12 horas después de la boda, su padre estaba muerto.
El momento era demasiado perfecto, demasiado sospechoso, demasiado conveniente para una mujer que heredaría millones. Verónica exigió una autopsia. Llamó al abogado de la familia a las 4:00 AM y comenzó el proceso para impugnar el acuerdo prenupcial. Le dijo a los investigadores cuando llegaron a tomar declaraciones que creía que su padre había sido asesinado, que algo había ocurrido en esa habitación del hotel, que no era natural ni accidental, que no había sido simplemente el fallo del corazón de un hombre mayor. Ella estaba equivocada respecto al asesinato. Pero tenía razón en una cosa: algo había ocurrido en esa habitación de hotel. Algo que había destruido a su padre con la misma certeza que cualquier arma. En menos de 24 horas, Camille se encontró completamente sola, de un modo que jamás había experimentado. La familia de Hal se negó a hablarle. Su propia familia, con la que se había distanciado durante años de ascenso profesional, solo ofreció condolencias torpes desde Durham. Sus socios comerciales, percibiendo un escándalo, antes incluso de conocer sus detalles, comenzaron a distanciarse discretamente de cualquier asociación con Foster Premier Events. La única persona con la que Camille quería hablar, la única persona que creía que podría entender lo que estaba viviendo, era Jalen Memphis Cole. Lo llamó 17 veces el 15 de marzo. Él respondió una sola vez por menos de 2 minutos. Le dijo que estaba ocupado. Le dijo que la llamaría después. Nunca lo hizo. Mientras ella lo llamaba desesperadamente, Camille no sabía que Jalen estaba con Destiny Price. Habían pasado la tarde juntos comiendo comida para llevar y viendo televisión, viviendo una comodidad doméstica que el dinero de Camille había financiado. Cuando las llamadas de Camille no pararon, Jalen silenció su teléfono y le dijo a Destiny que su exloca estaba teniendo otro episodio. No le dijo que esa exloca acababa de enviudar. No le dijo que esa exloca había pagado su renta durante 2 años. No le dijo que había dormido con ella apenas 3 semanas antes. No le dijo que había aceptado $5,000 de su parte en enero. No le dijo que le había enviado un mensaje durante su propia recepción de bodas, asegurándole que estaría allí cuando terminara de jugar a la esposa. No le dijo nada. Y Destiny, joven confiada y ansiosa por creer lo mejor del hombre del que se estaba enamorando, no preguntó. La trampa estaba cerrándose. La colisión que acabaría con la vida de Camille ya era inevitable. Solo quedaba esperar. Para entender lo que sucedió el 17 de marzo, hay que comprender lo que Camille Foster vivió en las 72 horas anteriores. Hay que sentir el peso de esos 3 días, el shock, la culpa, la desesperación de aferrarse a un hombre que se negaba a devolverle la mano. La mañana del 15 de marzo, Camille regresó al hogar que no compartía con nadie. Su apartamento en South End, un 2 habitaciones que planeaba entregar tras la boda, le pareció más vacío que nunca. Había esperado despertar esa mañana en la suite nupcial del Valentine, comenzando un nuevo capítulo como Mrs. Harold Patton. En cambio, despertó sola aún con la ropa que llevaba en el hospital, su vestido de novia, arrugado en una bolsa junto a la puerta. No había dormido. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Hal. No el rostro furioso de la confrontación, sino el rostro esperanzado que llevaba en el altar. El rostro de un hombre que creía haber encontrado por fin la felicidad. El rostro que se derrumbó cuando descubrió la verdad sobre Jalen. La culpa era abrumadora. Camille había pasado años diciéndose que su arreglo con Hal no era realmente malo, que no lo lastimaba, que lo quería a su manera, que sería una buena esposa que lo haría feliz, que le daría la compañía que él deseaba en sus últimos años. El hecho de que siguiera viendo a Jalen era irrelevante. Hal nunca lo sabría, y lo que uno no sabe no puede herirlo. Pero él lo había sabido. Al final lo supo todo, y saberlo lo mató. Camille podía racionalizar muchas cosas. Podía convencerse de que aceptar dinero de Hal era compensación justa por su tiempo y atención. Podía decirse que casarse por seguridad era lo mismo que habían hecho las mujeres durante siglos. Podía argumentar que su relación con Jalen era separada, compartimentada, inofensiva para todos. Pero no podía racionalizar lo que había sucedido en esa habitación de hotel. Había visto morir a su esposo.
Había visto cómo su corazón fallaba bajo el peso de su traición, y no existía ningún ejercicio mental capaz de volver eso aceptable. A las 10 a.m. recibió una llamada del abogado de Hal, un hombre llamado Preston Clark, que había manejado los asuntos de la familia Piton durante 2 décadas. Su voz era profesional pero fría. Le informó que la lectura del testamento sería el 22 de marzo. También le informó que Veronica Piton Hayes había contratado representación legal independiente y estaba explorando opciones para impugnar el acuerdo prenupcial. El mensaje era claro. La familia Piton consideraba a Camille una enemiga. La viuda en duelo no recibiría simpatía alguna. A las 12:00 p.m., recibió una llamada de la detective Angela Morrison del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg. Las preguntas eran rutinarias. ¿Dónde había estado Camille cuando Hal colapsó? ¿Qué habían discutido esa noche? ¿Hubo algún argumento o confrontación? Camille respondió con cuidado lo suficientemente veraz para evitar mentiras obvias lo bastante vaga para no revelar el alcance total de su traición. No mencionó a Jalen. No mencionó el teléfono. No mencionó los mensajes que habían desencadenado la confrontación que había desencadenado el infarto que había matado a su esposo. La detective Morrison no insistió. La autopsia había confirmado causas naturales. No había evidencia de mala intención. Para la policía, Harold Patton había sido simplemente un hombre mayor, cuyo corazón falló en la noche más estresante de su vida. Caso cerrado. Pero para Camille, el caso apenas comenzaba. Durante todo el 15 de marzo siguió intentando comunicarse con Jalen. Lo llamó 17 veces. Le envió más de 30 mensajes de texto. Sus mensajes se hicieron cada vez más desesperados conforme avanzaba el día. A las 9:14 a.m., por favor llámame. Algo terrible pasó a las 11:47 a.m. Necesito hablar contigo, es urgente. A las 2:33 p.m. ¿Por qué no contestas? Estoy pasando el peor día de mi vida. A las 5:18 p.m. Jalen, por favor. Te lo ruego, solo déjame escuchar tu voz. A las 8:42 p.m. No entiendo por qué me haces esto después de todo. Él leyó cada mensaje. Las confirmaciones de lectura lo probaron. Simplemente eligió no responder. La única vez que contestó a las 6:15 p.m., durante 1 minuto y 47 segundos, le dijo que estaba ocupado, que tenía cosas que hacer, que la llamaría cuando pudiera. Su voz, según Camille, luego le describió a su hermana, sonaba distante y molesta, como si su dolor fuera una molestia que él no estaba dispuesto a tolerar. Nunca volvió a llamar, y aún así Camille, pese a todo, siguió intentándolo. El segundo día fue peor. El 16 de marzo, Camille trató de retomar las tareas prácticas que exige la muerte. Se reunió con directores funerarios para discutir arreglos para un servicio al que no estaba segura de ser bienvenida. Habló nuevamente con el abogado de Hal sobre el calendario para la administración del patrimonio. Respondió mensajes de condolencia de colegas y clientes que no sabían lo que realmente había ocurrido, que enviaron flores y tarjetas de pésame, dirigidas a una viuda en duelo, no a una mujer que se ahogaba en culpa. Pero su mente estaba en otra parte. Los registros telefónicos muestran que intentó contactar a Jalen 43 veces el 16 de marzo. Llamadas, mensajes de texto y un correo de voz que duró 6 minutos y 12 segundos. Fragmentos de ese mensaje fueron recuperados por investigadores en la copia de seguridad en la nube de Jalen. El audio era deficiente, pero algunas frases eran claras. Sé que te estás alejando. Lo siento. Por favor, no hagas esto ahora. No cuando más te necesito. Todo lo que hice lo hice por nosotros, por nuestro futuro. Lo entregué todo por ti. Todo. Y ni siquiera me devuelves la llamada. Por favor, Jalen. Por favor. Te lo ruego. 6 minutos de súplica. 6 minutos de una mujer desmoronándose, aferrándose a alguien que ya la había soltado. 6 minutos que más tarde se reproducirían en un tribunal como evidencia de la desesperación que llevó a Camille a su confrontación final. Pero Jalen no escuchó ese mensaje el 16 de marzo. Estaba ocupado. Estaba con Destiny Price. Habían pasado el día juntos, un sábado perezoso de dormir,
hasta tarde preparar desayuno, ver películas en el sofá. El tipo de intimidad doméstica que Camille siempre había querido con Jalen, pero que él jamás le dio. El tipo de convivencia cálida y segura que él nunca tuvo tiempo, interés ni disposición de ofrecerle. Y la estaba compartiendo con Destiny. En el apartamento que Camille pagaba, con la ropa que Camille le compró, viviendo una vida construida con el dinero de Camille. Para la noche del 16 de marzo, Destiny había notado el constante zumbido del teléfono de Jalen. Había visto aparecer el nombre Camille en la pantalla una y otra vez. Lo vio silenciar llamadas, borrar mensajes, esquivar sus preguntas sobre quién estaba tratando tan desesperadamente de contactar con él. Finalmente ella preguntó directamente, ¿quién es Camille? La respuesta de Jalen fue una obra maestra de manipulación. Le dijo que Camille era una exnovia que no aceptaba que todo había terminado. La describió como obsesiva, inestable, posiblemente peligrosa. Dijo que había intentado ayudarla, que había tratado de ser su amigo, pero que ella se había vuelto demasiado. No mencionó los $93,000. No mencionó que había dormido con Camille hace apenas 3 semanas. No mencionó que le había escrito durante la recepción de su boda. Se pintó a sí mismo como la víctima. Y Destiny, que solo lo conocía desde hacía 2 meses, le creyó. Esa noche, mientras Camille se sentaba sola en su apartamento rodeada de flores de condolencia y mensajes sin respuesta, Jalen y Destiny hablaban de su futuro. Planeaban mudarse juntos. Planeaban la vida que tendrían. Hablaban de todo excepto de la mujer cuyo dinero había hecho posible su encuentro. La colisión estaba ya a menos de 24 horas. Camille Foster despertó la mañana del 17 de marzo en un apartamento vacío con una pena insoportable y un teléfono que seguía en silencio. Apenas había dormido. Las pocas horas de inconsciencia habían estado llenas de sueños que no recordaba, pero que la dejaron peor que el insomnio. Preparó café, no lo bebió. Se quedó mirando su teléfono queriendo que sonara, sabiendo que no lo haría. A las 8:00 a.m. recibió una llamada de Preston Clark, el abogado de Hal. Le informó que la familia Piton había acelerado su estrategia legal. Verónica había presentado una moción de emergencia para congelar los activos de Hal, mientras investigaban las circunstancias de su muerte. La lectura del testamento se posponía indefinidamente. El acceso de Camille a la fortuna Piton, la seguridad por la que se había casado, el futuro por el que había sacrificado todo, estaba ahora en peligro. A las 10:00 en Nada. Camille inició sesión en su cuenta bancaria y vio una notificación. El pago automático que había programado meses antes para cubrir la renta de abril de Jalen se había procesado. 850 transferidos desde su cuenta a la de él, como había ocurrido todos los meses durante más de 2 años. Seguía pagando su apartamento. Seguía financiando su estilo de vida, y él ni siquiera contestaba sus llamadas. Algo dentro de Camille cambió en ese momento. La desesperación que había marcado sus mensajes en los últimos 2 días comenzó a transformarse en algo más duro. Enojo, resentimiento, una necesidad ardiente de entender por qué el hombre a quien lo había dado todo la trataba como si no existiera. A las 11:47 a.m., Camille tomó una decisión. La secuencia exacta de eventos que la llevó a descubrir a Destiny Price sigue sin estar clara. Quizá revisó las redes sociales de Jalen y vio fotos que revelaban la presencia de otra mujer. Quizá una amiga en común, al tanto del deterioro de la situación, le contó lo que él estaba ocultando. Quizá simplemente condujo hasta su apartamento esperando encontrarlo, y lo que encontró fue evidencia de Destiny. Lo que sí sabemos es esto. Aproximadamente a las 12:15 p.m. del 17 de marzo de 2024, Camille Foster publicó una fotografía en su historia privada de Instagram. La fotografía mostraba el edificio de apartamentos de Jalen, el Greenbrier Terrace Complex, en el lado este de Charlotte. La leyenda decía: «Hay personas que toman todo y no dan nada. Hoy recupero mi paz». Esa publicación era visible solo para un número reducido de seguidores. La cuenta de Camille era privada y había restringido su historia solo a amigos cercanos.
Una de esas amigas, su compañera de cuarto universitaria, Tamara, la vio de inmediato. La llamó a las 12:23 p.m. Camille no respondió. Tamara testificó después que intentó llamarla 6 veces más durante las siguientes 2 horas. Todas las llamadas fueron a buzón de voz. Consideró conducir hasta el apartamento de Camille, pero se convenció de que su amiga solo necesitaba espacio, necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido. Se dijo a sí misma que Camille era fuerte, que Camille era inteligente, que Camille nunca haría nada imprudente. Se equivocó. A las 9:30 p.m. del 17 de marzo de 2024, 3 días después de su boda, 3 días después de la muerte de su esposo, 3 días después del inicio del final, Camille Foster llegó a los apartamentos Greenbrier Terrace. Conducía su Mercedes SUV blanco, un vehículo que había comprado 2 años antes cuando Foster Premier Events tuvo su mejor trimestre. Llevaba pantalones de vestir negros y una blusa color crema, ropa profesional, quizá escogida inconscientemente como una armadura para la confrontación que se avecinaba. No había comido en 2 días. No había dormido en 3. Estaba funcionando a base de dolor-ira y la necesidad desesperada de entender por qué el hombre que amaba la había abandonado. Según testigos residentes del complejo que estaban afuera fumando, paseando perros, o simplemente disfrutando la suave noche de marzo, Camille estacionó en el área de visitantes y caminó directamente hacia el edificio C. Su paso era firme pero no apresurado, su expresión decidida pero no agresiva. Una testigo dijo después: parecía una mujer que ya había tomado una decisión y que no podía ser disuadida. Subió las escaleras al 2º piso. Caminó por el corredor exterior hasta el apartamento 214. Levantó la mano y tocó la puerta. Dentro del apartamento, Jalen Memphis Cole escuchó el llamado y supo inmediatamente quién era. No estaba solo. Destiny Price estaba con él como lo había estado la mayor parte del fin de semana. Estaban viendo televisión, disfrutando de una tranquila tarde, el tipo de rutina doméstica que se había vuelto común en su breve relación. Cuando escuchó el golpe, Destiny miró a Jalen con curiosidad. ¿Estás esperando a alguien? Él no lo estaba, pero lo sabía. De alguna manera lo sabía. Le dijo a Destiny que se quedara en la habitación. Le dijo que no saliera, pasara lo que pasara. Su voz, según ella testificó después, era tranquila pero tensa. La voz de alguien que se estaba preparando para un problema. Luego caminó hacia la puerta principal y la abrió. Lo que ocurrió en los siguientes 4 minutos fue capturado parcialmente por la cámara de seguridad de un vecino, un dispositivo colocado en la puerta del apartamento 216, 2 unidades más allá de la de Jalen. El ángulo de la cámara era oblicuo, mostrando solo una parte del pasillo, pero el audio era lo suficientemente claro para establecer la naturaleza general de la conversación. Camille no entró al apartamento. Se quedó en la puerta hablando con una voz que los testigos describieron como emocional pero controlada. No estaba gritando, no estaba amenazando, estaba haciendo preguntas. Las preguntas que habían crecido dentro de ella durante 3 días. Las preguntas que Jalen se había negado a contestar durante todas sus llamadas y mensajes. ¿Por qué no contestas mis llamadas? ¿Quién es ella? Después de todo lo que hice por ti, así me tratas. ¿Sabes lo que acabo de pasar? ¿Te importa? Te di todo, Jalen. Todo. Y ni siquiera pudiste devolverme la llamada. Las respuestas de Jalen, captadas en fragmentos por la cámara y reconstruidas mediante testimonios, fueron frías y despectivas. Le dijo que estaba loca. Le dijo que lo dejara en paz. Le dijo que lo que habían tenido ya se había terminado y que necesitaba aceptarlo. No le agradeció por los años de apoyo financiero. No reconoció los sacrificios que ella había hecho. No mostró ni un rastro del afecto que alguna vez fingió tan convincentemente. Le habló como si fuera una desconocida. Peor, como si fuera nadie. Una molestia, un obstáculo para la nueva vida que estaba construyendo con otra persona. Imagina estar de pie en ese umbral. Has perdido a tu esposo. Has perdido tu sentido de identidad. Has perdido el futuro que creías estar construyendo.
Y ahora, la persona por la que sacrificaste todo, la persona que creías que te amaba te dice que nada de eso importó, que estás loca, que debes irte. ¿Qué harías? ¿Qué dirías? Camille comenzó a llorar. La fachada compuesta que había mantenido se resquebrajó y se derrumbó. Ya no era una mujer de negocios. Ya no era una pensadora estratégica sopesando costos y beneficios. Era una mujer con dolor enfrentándose a la fuente de ese dolor, desesperada por algo, cualquier cosa que pudiera darle sentido a los escombros en los que se había convertido su vida. Aproximadamente a las 9:38 p.m., Destiny Price salió del dormitorio. Había escuchado la conversación a través de las paredes delgadas. Había oído las respuestas despectivas de Jalen, había oído la emoción creciente en la voz de aquella desconocida. La curiosidad la superó, o tal vez un instinto protector hacia el hombre del que creía estar enamorada. Quería ver a la mujer que había estado llamando todo el fin de semana. Quería entender con qué estaba lidiando. Cuando Camille vio a Destiny, joven, hermosa, de pie en el apartamento que Camille había pagado, llevando una camiseta que claramente pertenecía a Jalen, algo dentro de ella se fracturó por completo. Ahí estaba la prueba. Ahí estaba la evidencia de que Jalen no solo había estado ocupado, no solo necesitaba espacio, no solo estaba lidiando con sus propios problemas. Él la había reemplazado. Había seguido adelante. Había encontrado a alguien nuevo que le proporcionara lo que necesitara mientras seguía aceptando el dinero de Camille, permitiéndole pagar el apartamento donde entretenía a su nueva novia. Camille extendió la mano hacia Jalen, quizá para tocarlo, quizá para sacudirlo, quizá solo para sentir algo real en un momento que se sentía como una pesadilla. Y fue entonces cuando Jalen Memphis Cole tomó la decisión que terminaría con la vida de Camille Foster. Jalen poseía un arma de fuego, una pistola 9 milímetros que había comprado 2 años antes. Le había dicho a Camille en ese momento que la necesitaba para protección, que el vecindario donde vivía era peligroso, que un hombre debía poder defenderse. Ella no lo cuestionó, no se preocupó. Jalen era muchas cosas, pero jamás creyó que fuera violento. Estaba equivocada. Cuando Camille extendió la mano hacia él en ese umbral, Jalen retrocedió dentro del apartamento. Caminó hacia su dormitorio hasta el cajón donde guardaba el arma. Destiny, confundida y asustada, le preguntó qué estaba haciendo. Él no respondió. Recuperó la pistola. Volvió a la puerta principal donde Camille seguía de pie, todavía llorando, todavía preguntando por qué. Y entonces comenzó a disparar. Los primeros disparos empujaron a Camille hacia atrás, alejándola de la puerta en dirección a la escalera. Ella se dio la vuelta para correr. Avanzó quizá unos 12 metros antes de caer. Pero Jalen no dejó de disparar cuando cayó. La siguió. Se colocó sobre ella. Descargó el cargador en su cuerpo, recargó, lo vació de nuevo. Volvió a recargar, continuó disparando hasta agotar toda su munición. 169 disparos. Esa es la cantidad de casquillos que los investigadores recuperaron de la escena. 169 balas disparadas contra una mujer que no había hecho más que amarlo demasiado, y preguntar por qué él había dejado de amarla. Los vecinos llamaron al 911. La primera llamada llegó a las 9:42 p.m. A las 9:46 p.m., los disparos cesaron. No porque Jalen hubiera decidido detenerse, sino porque se había quedado sin balas. Cuando la policía llegó a las 9:51 p.m., encontró el cuerpo de Camille Foster en el estacionamiento de los apartamentos Greenbrier Terrace. Estaba boca abajo, aproximadamente a 12 metros de la puerta del apartamento 214. Las llaves de su coche aún estaban en su mano. Había estado intentando llegar a su vehículo, intentando escapar. No lo logró. Jalen estaba de pie en el pasillo fuera de su apartamento, el arma vacía aún en su mano. No ofreció resistencia al arresto. No intentó huir. Cuando los oficiales le preguntaron por qué había disparado 169 veces contra Camille Foster, su respuesta fueron 5 palabras que atormentarían a todos los que las escucharon. No me dejaba en paz. 169 disparos.
Ese número te dice todo lo que necesitas saber sobre lo que ocurrió en ese estacionamiento. Esto no fue defensa propia. Camille no estaba armada, no había hecho amenazas, no representaba ningún peligro físico para un hombre de su edad y tamaño. Esto no fue un crimen pasional. No recargas 2 veces durante un crimen pasional. Esto fue aniquilación. Esto fue un hombre que quiso borrar a la mujer que lo había amado. Quiso eliminar cada rastro de su existencia, silenciar para siempre la voz, que seguía haciendo preguntas que él no quería responder. Los criminólogos tienen un término para este tipo de violencia: overkill. Ocurre cuando un agresor continúa atacando mucho después de que la víctima está muerta. Impulsado no por necesidad práctica, sino por emociones abrumadoras, rabia, humillación, la necesidad desesperada de destruir algo que se ha vuelto insoportable. Jalen Cole había sido confrontado con la verdad de quién era. Un hombre que tomaba sin dar. Un hombre que prometía sin cumplir. Un hombre que usaba el amor como moneda y descartaba a las personas cuando dejaban de ser útiles. La presencia de Camille en su puerta esa noche no era solo una molestia, era una acusación. Era un espejo reflejando el tipo de persona que siempre había sido, pero que nunca quiso aceptar. En lugar de enfrentar ese reflejo, eligió romperlo 169 veces. Jalen Memphis Cole fue arrestado en la escena sin resistencia. Estaba de pie en el corredor fuera de su apartamento, el arma vacía aún en su mano, mientras los oficiales se acercaban con sus armas desenfundadas. No huyó. No luchó. Simplemente esperó como si el acto de matar a Camille lo hubiera vaciado de cualquier energía que le quedara. Destiny Price fue encontrada dentro del apartamento, escondida en el baño, con las manos temblando tanto que apenas podía marcar el 911. Había visto por la ventana cómo el hombre que creía amar ejecutaba a una mujer en el estacionamiento de abajo. Había escuchado cada disparo los 169. Nunca volvería a ser la misma. Jalen fue acusado de asesinato en primer grado. El caso de la fiscalía era abrumador. Violencia premeditada evidenciada por la recuperación del arma, la naturaleza sostenida del ataque y las múltiples recargas necesarias para disparar esa cantidad de rondas. Su abogado defensor intentó argumentar defensa propia, afirmando que Camille había amenazado a Jalen, que él temió por su vida, que actuó en un momento de arrebato. El argumento se derrumbó bajo el peso de la evidencia. Camille estaba desarmada. No había hecho amenazas. Los testigos confirmaron que estaba emocional, pero no violenta. Y la cantidad de disparos, las recargas, la persecución, el continuo tiroteo mucho después de que ella había caído, demostraban que no se trataba de un hombre defendiéndose. Era un hombre ejecutando. El juicio duró 3 semanas. El jurado deliberó durante 4 horas. El 29 de octubre de 2024, Jalen Memphis Cole fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se leyó el veredicto, Jalen no mostró emoción alguna, no lloró, no protestó. Simplemente miró hacia adelante como si el proceso no tuviera nada que ver con él, como si la mujer que había matado y la vida que había destruido fueran abstracciones y no realidades. La madre de Camille, Denise Foster, estuvo presente durante la sentencia. Había envejecido 10 años en los 7 meses desde la muerte de su hija. Cuando se le dio la oportunidad de dirigirse a la corte, habló menos de 2 minutos. Sus palabras fueron simples. Mi hija no era perfecta, cometió errores. Confió en personas en las que no debería haber confiado. Pero no merecía morir en un estacionamiento con 169 disparos por un hombre al que amaba. Nadie merece eso. Espero que él piense en lo que hizo cada día del resto de su vida. Espero que nunca conozca la paz. Espero que nunca conozca el amor. Espero que algún día entienda lo que le arrebató al mundo. Jalen no respondió. Fue sacado de la sala esposado y no ha vuelto a hablar públicamente desde entonces. Camille Renee Foster fue enterrada el 28 de marzo de 2024. En una ceremonia privada en Durham, Carolina del Norte, la ciudad donde nació, la ciudad de la que pasó su vida intentando escapar. Su madre eligió el lugar.
Quería que su hija volviera a casa. El funeral fue pequeño, familia, algunos amigos cercanos, y para sorpresa de muchos, Veronica Patton Hayes, la mujer que había tratado a Camille como sospechosa, y no como viuda en los días posteriores a la muerte de Hal. Verónica conoció toda la verdad en las semanas posteriores al asesinato de Camille. Supo acerca de Jalen Cole. Supo del abuso financiero, de la manipulación emocional, de los años en que Camille había sostenido económicamente a un hombre que no daba nada a cambio. Supo que la muerte de su padre, aunque desencadenada por la traición de Camille, era parte de una tragedia más grande, la historia de dos personas destruidas por el mismo depredador. Camille no había matado a Hal. Ella había sido simplemente otra víctima de un hombre que usaba a las personas sin conciencia. Verónica no perdonó a Camille. El perdón no era algo que pudiera ofrecer. No aún. Quizá nunca. Pero finalmente entendió que la mujer que se casó con su padre no era una villana. Era una mujer que tomó decisiones terribles, persiguiendo cosas que la mayoría de las personas desean: seguridad, éxito, amor. La herencia se resolvió finalmente fuera de los tribunales. La madre de Camille recibió una parte de lo que su hija habría heredado. El resto fue para la familia Patton y para las fundaciones benéficas que Hal había apoyado durante su vida. Foster Premier Events fue disuelta. La empresa que Camille había construido desde cero, el sueño que había perseguido desde niña, dejó de existir. Pero algo más quedó, algo más difícil de cuantificar, pero quizá más importante. En los meses siguientes a la muerte de Camille, su historia se expandió. Cobertura en las noticias. Discusiones en redes sociales. Podcasts. Analizando la dinámica de la relación. Las señales de alerta que se ignoraron, la forma en que un hombre encantador puede destruir a las mujeres que lo aman. Su nombre pasó a asociarse no con escándalo, sino con una verdad de precaución que demasiadas personas aprenden demasiado tarde. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario que diga: todavía estoy aquí. Déjame ver quién se quedó hasta el final. Déjame saber que esta historia te llegó, que te hizo pensar, que quizá cambie la forma en que ves las relaciones en tu propia vida. Porque la historia de Camille Foster no es única. Cada día mujeres entregan demasiado a hombres que no dan nada a cambio. Cada día personas ignoran señales de alerta porque desean con tanta fuerza creer lo mejor de alguien a quien aman. Cada día, el encanto se confunde con el carácter y las promesas se aceptan en lugar de pruebas. Camille no era estúpida, no era ingenua. Era una mujer de negocios exitosa que construyó una empresa desde nada, que trabajó jornadas de 18 horas para crear una vida que hiciera sentir orgullosa a su madre. Y aún así fue engañada. Aún así entregó $93,000 a un hombre que la veía únicamente como una fuente de ingresos. Aún así, murió en un estacionamiento con la mano extendida hacia las llaves de su auto, intentando escapar de la persona en la que más confiaba. Si pudo pasarle a ella, puede pasarle a cualquiera. Esta no es una historia con una moraleja, es una historia con preguntas. Preguntas que cada uno de nosotros debe responder por sí mismo. ¿Cómo nos protegemos de personas que ven el amor como una moneda? ¿Cómo reconocemos la diferencia entre alguien que quiere construir una vida con nosotros y alguien que quiere usar nuestra vida para construir la suya? ¿Cómo sabemos cuándo el afecto es real y cuándo es una actuación? No hay respuestas fáciles. Solo hay señales de advertencia que debemos aprender a ver. Cuando alguien toma sin dar, esa es una señal de advertencia. Cuando alguien hace promesas sin cumplirlas, esa es una señal de advertencia. Cuando alguien responde a tu generosidad con derecho en lugar de gratitud, esa es una señal de advertencia. Cuando alguien te hace sentir loca por querer respeto básico, esa es una señal de advertencia. Camille vio esas señales. Sus amigas las vieron. Su familia las vio. Pero ver no es lo mismo que creer. Y creer no es lo mismo que actuar. Ella se convenció de que Jalen cambiaría. Se convenció de que su amor podría transformarlo. Se convenció de que el hombre que quería que él fuera era más real que el hombre que él era en realidad. Estaba equivocada. Y ese error le costó todo.
Harold Pitton quería volver a amar después de años de soledad. Abrió su corazón a una mujer que no podía recibirlo por completo, y murió con ese corazón roto más allá de toda reparación. Camille Foster quería seguridad y pasión, estabilidad y emoción. Intentó tener ambas cosas, y ese intento la destruyó. Jaylen Memphis Cole quería comodidad sin responsabilidad, afecto sin obligación. Tomó todo lo que pudo de todos los que conoció, y cuando una de ellas finalmente exigió respuestas, la silenció para siempre. 3 vidas, 3 decisiones, 3 finales que no tenían por qué ocurrir. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, alguien que está dando demasiado a alguien que no da nada, a cambio alguien que está ignorando señales de advertencia porque quiere creer desesperadamente, comparte este video con esa persona. Puede ser incómodo, puede iniciar una conversación difícil, pero esa conversación podría salvarle la vida. En la mañana del 17 de marzo de 2024, Camille Renee Foster se despertó siendo viuda. Para la medianoche había muerto. Tenía 31 años. Había construido un negocio desde cero. Había soñado con contratos éxito y una vida que demostrara que era más que las circunstancias de su infancia. Había amado profundamente e imprudentemente, y a veces de manera poco sabia. No era perfecta, no era una santa, pero era humana, y merecía mucho más de lo que recibió. Esta fue la historia de Camille Foster. No una historia sobre una mujer que tomó todas las decisiones equivocadas. Una historia sobre una mujer que tomó decisiones humanas y pagó por ellas con todo. Jaylen Memphis Cole cumple actualmente cadena perpetua en la prisión central de Raleigh, Carolina del Norte. Presentó una apelación que fue denegada. Nunca será elegible para libertad condicional. Gracias por ver hasta el final. Su increíble apoyo es lo que mantiene vivo este canal. Cada me gusta, cada suscripción, cada comentario nos ayuda a seguir contando historias que importan. Historias de justicia, de advertencia, de verdad. Si quieres apoyar aún más este trabajo, considera unirte a nuestra membresía de YouTube. Los miembros reciben contenido exclusivo, acceso anticipado a nuevos documentales, y la satisfacción de saber que ayudan a que estas historias salgan a la luz. Ahora quiero escucharte a ti. Desde dónde nos estás viendo esta noche, déjalo en los comentarios. Y si llegaste hasta el final de este viaje de 2 horas, deja un comentario que diga: todavía estoy aquí, quiero ver quién se quedó. Quiero saber que esta historia te llegó, y finalmente necesito tu ayuda para decidir lo que viene después. Este canal existe para contar historias como la de Camille, historias que necesitan ser escuchadas, historias que podrían salvar vidas. Así que dime, ¿qué historia quieres que cuente ahora? ¿Qué caso tienes en mente? ¿Qué tragedia merece ser analizada, entendida y compartida con el mundo? Deja tus sugerencias en los comentarios. Tu voz importa. Tu elección importa. Juntos podemos iluminar la oscuridad y asegurarnos de que las personas que merecen ser recordadas nunca sean olvidadas. Hasta la próxima, mantente a salvo, confía con cuidado. Y nunca olvides que mereces a alguien que dé tanto como recibe. Esta ha sido la historia de Camille Foster. Que descanse en paz.